Y continuamos con tu programa Canarias tal cual por 7.7 Radio, y del otro lado de las cámaras del Zoom tengo el gusto, el placer y el honor de presentar al doctor Ángel Nasco, que yo no sé si él es médico, pero yo no sé si él es un médico prestado a la escritura y al mundo intelectual, o es un intelectual prestado al mundo de la medicina. Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Pues, Un abrazo para ti, un saludo a todos los radioescuchas. pues Ángel, yo encantadísimo de hablar contigo. Mira, te preguntaba, como yo sé que tú eres un autor prolífero que has editado y has escrito varios libros, ¿tú qué te sientes más? ¿Médico, que tienes muchísimos años de profesión, o escritor? ¿O las dos cosas? ¿Cómo te sientes? Las dos cosas, pero es un proceso que le va dando entrada a uno y le va dando salida a la otra. Ya yo tengo 69 años. El placer mío era trabajar en terapia intensiva, así lo hice casi 20 años en Venezuela. Ujú. Y a veces dejaba terapia intensiva y cambiaba con algún compañero y me iba por urgencias, de tal manera que siempre estaba buscando la parte crítica. Ok, Pero ya con 69 años tengo algunos años fuera de esa actividad y me quedé en un trabajo más tranquilo con una mutua de accidentes. ya. Y allí llevo ya varios años. Y pues la escritura comenzó como un deseo que yo tenía. Se te presenta como todas las cosas, ¿no? Ujú. Y me acuerdo de escribir en Maracay en el ordenador, en los ratitos que tenía en la consulta, porque yo hacía consulta también de medicina interna, hice Ok, esas dos especialidades. ok. Y después con el tiempo leía lo que había escrito y decía, "Buf", lo borraba todo. Ese buff quiere decir muchas cosas, no lo voy a decir, pero lo borraba todo. Entonces, hasta que un día este, pues encontré lo que una amiga escritora me recomendó, me dijo, no, es que no tienes que escribir tú, dice, tienes que darle salida al escritor que tienes adentro y déjalo escribir a él, dice, olvídate de tu persona, de tu existencia, de tu familia, dale salida a ese ser que está allí, llámalo en el espíritu, en el alma, donde tú quieras, es algo que es más sensible que tú normalmente y déjalo escribir. Y al final lo logré y escribí la primera novela. Y yo creo que al escribir la primera novela después te vas evolucionando en forma más rápida. Claro, ahí es donde el escritor hace oficio y ya Sí, descubre las técnicas para poder elaborar y sentarse a trabajar. Pero tú, cuando te sientas a escribir, Ángel, ya tienes una metodología, ya tienes mentalmente el esquema de lo que vas a escribir. ¿Cómo preparas antes el tema? ¿Cómo es ese proceso creativo en tu caso? bueno, de las dos formas que te puedes estar imaginando. Mira, la primera novela, este, los personajes fueron saliendo mientras escribía. Evolucionó durante el proceso, le daba salida a lo que sentía. Ok, ok. Y creo que salió bastante bien. Ya posteriormente vas aprendiendo y haces como el pintor, haces el dibujo primero Ok, de lo que vas a pintar y después pintas. Entonces ya hoy en día por lo menos me hago un esquema de qué es lo que quiero hacer, cuáles van a ser las ramas del tronco de ese árbol, quiénes van a, los personajes, las acciones que vamos a asociar al núcleo central, etcétera, porque tienes que relacionar todo lo que escribas. Si quieres escribir una novela con muchas páginas, tienes que ajá, sacarle muchas ramas a ese árbol, claro, claro, ¿sí? claro. Muchas acciones paralelas, cosas que suceden por aquí y por allá, y de alguna manera después tienes que reencontrarlas o relacionarlas con la parte central. Y si no lo haces, te quedas con una novela corta, con pocos personajes. Ves que te encierras y terminas pronto porque no tienes mucho más que decir. Y yo he Pero, hecho de las dos cosas. y tú has probado las dos cosas, has hecho novelas largas, has hecho novelas cortas, has hecho, pero además de eso, también eres un ensayista y Sí, también te has convertido en un biógrafo, eres un investigador y un analista de la historia, y sobre todo de la historia de Venezuela y de personajes como Simón Bolívar. Ese es otro proceso, entonces.
Sí, eso es más de investigación. Tiene mucho más trabajo, pero es más fácil porque las cosas están allí. Y tú lo que tienes que juntar, como hacen los niños con los legos esos que tienen, Ajá. ir juntando las piezas. Pero en conocimiento de la historia, hay que ser respetuoso de la historia y no puedes meter ficción ni novelar nada. Puedes, como no, introducir tu prosa, si tú quieres, tu estilo, pero sin salirte del proceso histórico. Porque, Aunque hay muchas novelas biográficas que han tenido mucho éxito precisamente cuando hacen ficción a partir de la historia, ¿no? bueno, yo escribí una novela que fue sobre Bolívar también Ajá. y tiene muchísima ficción, tiene mucha ficción. Pero voy con el centro, voy con Bolívar todo el tiempo, lo que le fue sucediendo. Por ejemplo, él está en San Mateo, mira qué ficción tan grande, y lo está cuidando la negra Hipólita y la negra Matea, y lo está cuidando un perro. Y aparece una serpiente que va a morder a Bolívar y el perro llegó y se comió la cabeza de la serpiente y la serpiente se le fue metiendo poco a poco a la barriga del perro. Imagínate tú a dónde terminamos nosotros con la ficción. El grado de Es, ficción que tenía entonces la novela. Ángel, Se llama por eso se llama Presagios de Libertad. Eran cosas que sucedían tan raras que presagiaba que ese niño estaba predestinado a algo, que no podía morir y entonces lo cuidaba todo el mundo, hasta el perro lo cuidaba. qué bueno. Ángel, tú naciste en la isla de La Palma. Yo nací en la isla de La Palma, en un pueblo que se llama El Paso. Hay 14 pueblos y El Paso es el pueblo central, el único que no tiene mar, pero que tiene algo muy bello y único en el mundo, que es la caldera de Taburiente. Una belleza ese espacio, en verdad, Sí, sí, sí. definitivamente. Mira, ¿y tú a qué edad te fuiste a Venezuela? O sea, cuéntanos brevemente un poco esa historia tuya de que habiendo nacido en La Palma, terminaste siendo médico en Venezuela. Bueno, porque vamos a ver, La Palma, yo nací en 1951. Ok, Nací en una época de mucha pobreza, muy precaria. La Palma se salva y podemos comer porque pareciera que hubo antes un gobierno socialista que determinó una repartición de tierras, porque La Palma es así. Cada casa tiene su pedacito de tierra, sus huertas. ok, Entonces todo el mundo siembra sus papas, su maíz, sus hortalizas, tienen atrás unos corrales, tienen 2 vacas, 2 cabras, tienen conejos, y te estoy describiendo mi casa, gallinas. Entonces allí tienes las cosas de la huerta, se cría un cochino que se mata una vez al año, se llama la matazón del cochino, y entonces invitas a tus mejores amigos y a la familia, y después el cochino lo partes en pedazos y lo pones dentro de la pipa, una capa de sal, una capa de carne, una capa de sal, una capa de carne. Y si el cochino es grande, puedes casi llenar la pipa. Después, durante el año, vas cortando un pedacito de carne, la desalas, y con lo que tienes en las huertas haces el puchero y haces el gofio, el escaldón. En La Palma se llama gofio escaldado. qué bueno. Total es que yo estuve 14 años antes de irme a Venezuela comiendo gofio en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Me lo puedes creer? En la mañana iba a las vacas y mi papá me ordeñaba en la taza que ya llevaba el gofio y el azúcar. A mí no me gustaba mucho, pero es lo que había. O me lo Pero comía mira dónde has llegado con ese de, alimento poderoso que se llama gofio, ¿no? a el gofio salvó a los canarios en esa época tan precaria. Pero mira, tú estudiaste entonces en La Palma la primaria y te fuiste a Venezuela, ¿cómo? No, estudié primer año y cuando estaba en el segundo año, ya avanzado en abril, pues mi padre, que estaba en Venezuela, nos mandó a llamar. A mi madre con 5 hermanos. Ok, El sexto nació en Venezuela, en Maracay. Y pues tuvimos que irnos, yo no decidía nada, yo tenía 14 años y me fui. Llegué a una calle en Maracay que se llama la calle 5 de Julio, que quedaba exactamente frente a la pared del estadio. Como yo jugaba fútbol aquí,
y en la pared del estadio había un hueco, me metí por el hueco y me planté en la raya del campo de fútbol y estaban los muchachos jugando. Casualmente de mi edad, casualmente eran de mi edad, unos más, otros menos. Y uno de ellos me dijo, ¿quieres jugar? Ese fue en el segundo día de mi llegada. Yo dije, sí. Me fui para la casa corriendo a ponerme lo que tenía para jugar fútbol y más nunca salí de aquel campo. Qué Al bueno. siguiente día se presentó un portugués en la arepera donde trabajaba mi papá para que me firmara la ficha. Me vieron jugar y tal, yo jugaba en ese entonces de lateral y entré en un equipo que se llama el Madeirense, él era de las Islas Madeira, ¿no? Sí, sí. Y después jugué siempre fútbol, incluso en la universidad. Y Oye, bueno, esa historia no la conocía, que tú te ficharon apenas llegaste para jugar fútbol. Increíble, ¿no? sí, a los 3 días estaba fichado. Y Sí. me dieron por primera vez un uniforme con zapatos de fútbol, con medias de fútbol. Yo súper contento, ¿no? Bueno, entonces tú eres el propio ejemplo de ese migrante que viaja de su pueblo a otro y que se integra y que hace sus mejores años de la juventud, digo yo, en Venezuela. Entonces, allá estudiaste, allá te graduaste de médico, allá te Sí. casaste, hiciste tu vida en realidad. Y nunca me hicieron sentir extranjero, ni me Qué, acordé. Mis amigos siempre me trataron muy bien en ese sentido. Además, el canario era mejor tratado. El canario estaba muy integrado a la sociedad Mira, venezolana. yo recuerdo una estadística hace muchos años que hizo un estudio de la Facultad de Sociología de Ciencia Económica y Sociales y Sociología de la Universidad Central, donde habían hecho un análisis de la emigración en Venezuela, sobre todo de los años 50 para acá. Y decían que, bueno, había una integración de esa emigración, italianos, portugueses, españoles, y no aparecían los canarios, porque cuando decían españoles, deducían quiénes eran catalanes, quiénes eran aragoneses, quiénes valencianos, y no aparecían los canarios. Y entonces la nota explicaba que los canarios no aparecían porque estaban tan fundidos e integrados en la cultura venezolana que eran venezolanos. De hecho, no se les decía españoles, se les decía isleños. Isleño, sí. Sí, sí, sí. Pero a mí ni siquiera eso. Yo me integré, bueno, también tenía 14 años y tú te integras rápido Claro, a cuando esa edad es eres, muy fácil. cuando eres muy jovencito. Después, mira, pasé por un proceso un poco difícil porque pasaron 2, 3, 4 años y yo no seguí estudiando bachillerato. Llegué a Mm, los 17 años, que es la edad de graduarse de bachiller. sí. Tuve que pedirle a mi padre, que era un agricultor prestado a una arepera, que, que me acompañara a un liceo nocturno que se llamaba y se llama el Adolfo Ernst en Maracay, para que firmara y yo poder estudiar en la noche. Y volví a comenzar el primer año de bachillerato. Y Mira qué duro, ¿no? estudié 5 años. También al mismo tiempo estudié inglés en una academia que era 2 horas diarias de inglés con laboratorio y todo. Aprendí a hablar inglés y conseguí un trabajo como profesor de inglés en una academia comercial. Al mismo tiempo que estudiaba bachillerato de noche, comencé a hacer mi vida. Tú eres un genio, Ángel, Y definitivamente. cuando me tocó inscribirme en la universidad, yo tenía muchos amigos que nos reuníamos de noche en una acera de Maracay, en una esquina, a hablar y tal, y el que tenía novias, pues se iba repartiendo a medida que pasaban las novias con coches y bueno, estábamos allí vendidos. Entonces, entonces en aquel tiempo se llenaba una planilla y tenías que poner 3 carreras. Y yo tenía mis 3 carreras, pero al final dije, mira, yo voy a poner medicina nada más en la ULA y que vean ellos en Caracas qué es lo que van a hacer con mi planilla. Salía publicado en Meridiano si te habían aceptado y El qué listado de los universidad. aceptados. ¿Y a qué universidad Sí. iba? Y entonces yo, como no tenían otra cosa que escoger que medicina, me imagino yo, porque era la única que puse, salí yo como medicina en la Universidad de los Andes. Y eso, Imagínate. eso no eran ordenadores que lo Lo- revisaban en ese entonces, eso era papelito por papelito, Qué bueno. ¿entiendes? Y entonces Mira, me fui para Mérida. y allá estudiaste medicina, pero es que se nos va a agotar la entrevista, porque Dime, esto dime, dura dime. muy poco, y yo quiero hablar de tu libro.
Dime. Este fin de semana te vas a La Palma a presentar tu libro Adopción. Sí. Y cuéntanos brevemente, sin hacer spoiler, de qué va esta novela. Yo estoy a punto de terminarla, estoy emocionadísimo. Se lee de un tirón, yo la recomiendo 100%, pero cuéntanos un poco en estos minutos que nos quedan de qué va esta novela Adopción. Sí. Yo le puse el título de adopción, por cierto que la portada es mi nietito recién nacido. Es una belleza, ¿verdad? Sí, le puse adopción porque era lo que más se aproximaba a lo que realmente sucedió, porque no es una adopción. La adopción es un proceso legal y está establecido en la ley los pasos que tienes que dar para adoptar un niño, que es sumamente difícil. Aquí en España hay unas 50.000 peticiones de adopción, de las cuales el 99% quedan frustradas. No hay tantos niños adoptables en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues tengo que ir a buscar un niño, ¿a dónde lo voy a buscar? Llegó, en esta última época quedó fuera Rusia y la China porque mejoraron su nivel económico, y los africanos que tú los ves flaquitos y todo eso y tal, las mujeres no dan a sus niños. Total que el mundo de la adopción se cerró y Latinoamérica era una posibilidad. ¿Y a dónde puede ir un canario? ¿Dónde puede un canario conseguir un contacto? Que tenga un familiar, que tenga un amigo. ¿Será en Panamá, en Nicaragua? No, No, en en Venezuela. Venezuela. En Venezuela. Y no es difícil, no es difícil. Entonces, a nosotros nos pidieron ese favor. Y como nosotros mensualmente llevábamos una cantidad de alimentos que comprábamos en macro con un dinero que yo recogía de los médicos de la clínica donde yo trabajaba, me dedicaba un poco a eso también, le llevaba una cantidad de alimentos a un comedor que funcionaba para gente pobre, que funcionaba en el santuario de la Virgen del Perpetuo Socorro en la población de Turmero, Aragua. Ok. Y entonces Jimari va a hablar con la señora encargada de la iglesia, te estoy hablando de uno de los casos, nada más la introducción, rapidito. Y yo me siento en el primer banco de la iglesia y tengo del santuario y tengo a Jimari delante de mí, a la señora Amalia a 1 metro y pico, las oí hablar perfectamente y detrás estaba la Virgen del Perpetuo Socorro. Mire, señora Amalia, que hay una familia de Sevilla, de Écija, eso sí es verdad el sitio, de Écija. Y que, bueno, pues es una familia que está triste, que no tienen hijos, él es constructor, están en una buena posición económica, y usted que ve tanta gente pobre aquí en el comedor, ¿no habrá alguien que tal? Ese recuerdo me quedó por 30 años y hice esa novela. ¿Sabes por qué? Porque en el momento que estamos hablando, entra una señora embarazada y le dice, señora Amalia, usted sabe que yo vengo aquí con mi familia a comer y estoy embarazada de 7 meses y yo quiero buscar a alguien que se encargue del niño. Yo que estoy sentado me acuerdo perfectamente lo que pensé. No me lo puedo creer. Y después con los años le he buscado una explicación y tienes dos explicaciones. Una es, pues una casualidad, ¿vale? Una casualidad. Sucedió así. Sí, es Pero posible. pero si te preguntas, ¿cuál es la probabilidad de que tú vayas a un santuario a hablar con la señora, a ver si te consigue a alguien que quiera regalarte un niño y tal, y se presente la mujer embarazada? Esa probabilidad es casi Sí. inexistente. Mira, Y ajá, yo es que en lo que he leído del libro, yo me imagino que tú como médico pasaste sí, por varias experiencias que las cuentas, donde la reflexión entre la ciencia y la espiritualidad están ahí muy, muy juntas. Y yo creo que sí. eso es una de las cosas maravillosas de tu novela, y es que pones a la gente a reflexionar sobre ese tema. Déjame decirte algo. La señora Amalia, que estaba hablando con Jimari, en ese momento dio un paso atrás y le dijo, oye, Jimari, ahí tienes. La Virgen te ha concedido tu petición. Así fue. La del perpetuo Y socorro. la otra posibilidad que es la casualidad, ¿y la otra cuál es? Pues la otra trasciende a mi razón. Así es. La otra habrá que buscarle otra explicación que vaya Mira, más allá Ángel, de... ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Dónde se puede comprar tu libro Adopción?
Ese libro lo va a distribuir García y Correa, pero siempre se lo damos después de presentada la novela. Ok, Ya y la semana que lo presentas este fin de semana en El el Paso. viernes, sí, en El Paso. Entonces mañana, sí, mañana lo presentas en Y El siempre lo Paso. presentábamos en Santa Cruz, que tú, por cierto, una vez me acompañaste en el Así panel fue, así fue. con el inspector. Estabas tú allí. Pero ahora no se está haciendo nada de eso, porque es que este virus nos desarticuló a todos. Nos tiene paralizado. Vamos a ver cuándo salimos de esto. Bueno, Sí. Ángel, mira, yo te pido que volvamos a hacer una entrevista para seguir esta conversación, porque estos 20 Seguro. minutos se nos hacen muy cortos, en verdad, y son muchas las cosas que me gustaría hablar contigo. Felicitarte por tu libro, desearte mucho éxito, recomendarles el libro Adopción, y estaremos pendientes entonces a tu vuelta de La Palma para volver a Sí. conversar. Y una cosa, Eduardo, para que el radio escucha lo sepa. El otro caso, Ajá. no lo voy a comentar, es todo lo contrario de este. Es el drama más terrible que pudo vivir esa familia porque cayó en manos de la Guardia Nacional, corruptos que les quitaron todo el dinero que pudieron quitar. Wow, qué triste. Bueno, nada, invitamos a los oyentes de 7.7 a leer el libro Adopción del doctor Ángel Nasco, un orgullo canario venezolano, escritor, que yo estoy seguro que vas a dar mucho que hablar con todas tus obras, Ángel. Un gran placer Espero. saludarte, de verdad. Muchas gracias, Eduardo. Chao, Y Ángel. un saludo a todos. Muchas gracias. Adiós, pues, chao.